Vemos que hasta ahora las bolsas empiezan a animarse un poquito, sobre todo en el caso de las bolsas europeas, y eso que están subiendo también los rendimientos de los bonos, algo que no ha sido precisamente la tónica durante este año, ¿verdad? Saben ustedes que los que han ido un poco marcando el paso de la renta variable han sido precisamente los bonos. Cuando subían los rendimientos de los bonos, bajaban los precios, pues ahí es donde pues había más sufrimiento o dolor en el tema de las acciones. Las subidas tampoco es que sean para tirar cohetes, aunque son importantes, dado el día en el que estamos y en la víspera de ese dato crucial de inflación en Estados Unidos. Ahí está el futuro del S&P 500 subiendo hasta ahora un 0,43%, por encima de los 4.000 puntos. IBEX 35 arriba un 0,34%, 8,2, 8,6 puntos. No sé si esto es calma chicha o calma tensa, si esto es un paso adelante para luego plegar velas o para seguir subiendo. En fin, a partir de las 2:30 de la tarde y a partir de mañana miércoles y el próximo jueves empezaremos ya a tener las cosas algo más claras, espero. Naún Sánchez es director de renta variable de Gestifonsa. Hola Naún, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de verte de nuevo. Muchísimas gracias. E Ismael García Puente, saludamos también al gestor y selector de fondos de Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos a las 2:30, Ismael? Seguro ¿Qué que puede pasar? ¿no? No sé, quiero que saquéis bolas de cristal ni nada de eso, pero bueno, en fin, yo creo que todo el mundo nos podemos hacer una idea de que un buen dato puede ser un importante impulso y al revés también, claro. Si nos estancamos o la inflación incluso sube, pues nos vamos a llevar una decepción y un buen susto seguramente. Sí, principalmente porque uno de los riesgos que vemos hoy en día en el mercado, ¿no?, es la gran posición de consenso que hay para el año 2023, ¿no? Y en que la inflación va a remitir, y no solo es que vaya a remitir, sino que lo va a hacer con bastante fuerza. Con lo cual, un dato que sea, digamos, o que sorprenda al alza, recordamos que se esperan 4 décimas de caída con respecto a la inflación de octubre. Estamos hablando de una tasa que se situaría en el 7,3 en la general y en el 6,1, si no recuerdo mal, en la subyacente. Y aunque el dato pueda sorprender al alza, evidentemente, en línea con lo que pasó con los salarios en el último informe de empleo o en línea con el índice de precios a la producción del viernes, yo creo que la decisión en cuanto a tipos de interés de mañana de la FED está tomada, ¿no? Prácticamente sería muy raro ver que cambian esa subida de 50 puntos básicos que el mercado espera, ¿no? Sin embargo, si se produce, como digo, esta sorpresa al alza de la inflación, esto se podría traducir pues en un mensaje mucho más duro por parte de Jerome Powell, o también quizá lo podamos ver por parte de un diagrama de puntos con unos tipos terminales pues mucho más altos de los últimos que teníamos en la publicación de septiembre, ¿no? Por ahí es donde podría venir la reacción de la Reserva Federal a un dato de inflación más alto de lo que el mercado espera. Podemos esperar sorpresas positivas, Naún, también sorpresas negativas, o ni lo uno ni lo otro. También se puede dar el caso, evidentemente, que esta vez sí acierten las previsiones, ¿no? Bueno, han acertado a lo largo del año, han acertado casi siempre para mal, pero el último dato, inflación, dato de octubre, fue para bien. Yo creo, Fernando, que el dato de hoy es importantísimo y puede marcar claramente la tendencia de los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, de los próximos meses. Y es solo un dato, pero simplemente si se confirma, que es confirmar la desaceleración de la inflación, pues un dato que para el mercado es fundamental a la hora de retomar posiciones alcistas. A la hora de analizarlo, creo que la inflación ha seguido una pauta muy clara. Primero hubo inflación de materias primas, que fue el desencadenante total de todo, que es un dato global, digamos. Después, ya por zonas geográficas, pero ha habido inflación de bienes, luego inflación de servicios y, por último, inflación salarial. De ahí vamos al proceso contrario, que es la desinflación, pero también siguiendo la misma pauta. Si vemos las materias primas, hay muchas de ellas que ya se han caído mucho en precio. El petróleo está en los mismos niveles que hace 12 meses. Hay cosas, incluso hay materias primas que están por debajo del nivel de hace 12 meses. El cobre, el aluminio. Hay commodities como el trigo, que también está por debajo, el café y alguna más. Bueno, eso ya se ha producido. Lo segundo, que sería la desinflación de lo que son bienes. Tenemos ya compañías importantes como puede ser Nike en Estados Unidos, que tiene que solventar su problema de inventarios y tiene que colocar en estos próximos meses ese exceso de stock, y solo lo puede hacer bajando los precios. Lo ha dicho claramente, de una manera agresiva en descuentos.
Entonces eso también es desinflación desde el punto de vista de bienes. Estamos en algún punto de empezar a ver desinflación de servicios y también salarial. En Estados Unidos se han congelado ya las contrataciones, por supuesto, y algunas compañías incluso más ligadas a la tecnología probablemente, pero han empezado también a reducir empleo. Con lo cual, Estados Unidos, que probablemente lleva una ventaja de unos 6 meses, calculo, sobre Europa, está en ese proceso ya de desinflación y, por tanto, es que el dato es fundamental. De hecho, el dato es tan fundamental que yo creo que, aunque esté en la decisión tomada de los bancos centrales y de la FED, probablemente el discurso se va a moderar o va a ser más agresivo en función a lo que salga a las 2:30. Es posible, me lo puedo hasta imaginar, ¿no? Con dos folios distintos de Jerome Powell, ¿no? En función de lo que suceda hoy martes. Oye, Nahum, ¿qué es lo que hay que mirar más? ¿El dato de inflación general o hay que irse ya al tema de inflación subyacente? Porque también se puede dar ese caso, que la inflación general se modere, pero la subyacente siga siendo alta, que es lo que está dando un poco de aire, oxígeno a los llamados halcones, que son los que piden más agresividad en las subidas de los tipos de interés, ¿no? Pues buen punto, buen punto. Se puede dar el caso que en los próximos meses la inflación subyacente esté por encima de la inflación general. Lo que es cierto es que nos han inculcado en los últimos años que lo importante era la inflación subyacente y a mí ya me genera muchas dudas porque realmente creo que lo importante es la inflación general, porque a todos nosotros como consumidores nos impacta mucho el precio de la energía y nos impacta mucho el precio de otra serie de servicios y bienes que están metidos en la inflación general y no en la subyacente, y que nos afectan a la hora de consumir y nos afectan en nuestro nivel de vida. Entonces, para mí ahora mismo es más importante la general que la subyacente y la reducción en la general para mí es lo que va a marcar también la tendencia de los mercados más allá de la subyacente. Por supuesto también hay que seguir la subyacente. La subyacente no está tan arriba como la general. En Estados Unidos está en el 6%, pero en Europa está en el 5%, cuando la inflación general en Europa está en el 10% todavía. Entonces, es importante, sobre todo, ver la desaceleración en la general más que en la subyacente. Es que eso crearía así un enorme problema. Otro más también para los bancos centrales, Ismael, en el caso de que las subyacentes empiecen a superar a la general. Que suba la subyacente quiere decir eso, que está arraigando, ¿no?, la inflación, que se convierte en estructural de alguna forma. Sí, es peligro. De todas maneras es algo, vamos a decir, normal o lógico que la inflación subyacente tarde más en caer que la general, ¿no? Por esos elementos menos volátiles, ¿no? O sea que se podría llegar a dar el caso y no diría que es algo ni bueno ni malo, sino algo pues habitual un poco de la composición o de la forma en la que está compuesta estos índices subyacentes que, como bien comentaba, pues no tienen mucho sentido, ¿no? Porque al final todos ponemos, o mucha gente ponemos gasolina al coche para hacer viajes y comemos alimentos frescos todos los días, con lo cual no sé si es muy representativo de la cesta, ¿no? Y en cuanto a lo que comentabas, ¿no?, de qué fijarnos del dato, aparte de cómo quede la subyacente, si baja 2 décimas hasta el 6,1 desde el 6,3, nosotros también prestaremos mucha atención a todo lo que es la componente de servicios, porque parece claro que el consumo americano se está yendo ya desde de bienes hacia servicios y en la medida de que si esto continúa así, ¿no?, si vemos cómo los bienes siguen cayendo el precio, pero en servicios se mantienen las alzas, esto significaría que tardaríamos aún más, o que la FED tardaría aún más en bajar la inflación en Estados Unidos, al menos con esta política de tipos de interés, ¿no? Es decir, tendría que subir aún más los tipos de interés para hacer los que bajen a ese objetivo medio del 2%. Bueno, ayer contaba el periodista que firma, bueno, pues todas las crónicas que tienen que ver con la Reserva Federal del diario Wall Street Journal, que el mercado de alguna forma sigue subestimando el trabajo que tiene por delante Jerome Powell. Decía, me imagino que hablará también off the record con él o con alguien de su entorno, en el sentido de que todo el mundo piensa que se está convirtiendo en una paloma y no, él va a completar su trabajo y quiere pasar un poco a la historia por hacer bien su trabajo, ¿no? ¿Cómo crees que se las van a arreglar en el futuro, Ismael, tanto Powell como Lagarde? Porque eso sí, mañana está descontada esa subida probablemente de 50 puntos básicos.
No solo Fed, BCE, también Banco de Inglaterra, pero a partir de ahí, claro, 2023 sigue siendo ahora mismo muy incierto, ¿no?, en cuanto a la política monetaria. Incluso algunos hay analistas o economistas que dicen que van a empezar a bajar tipos de interés en 2023, otros dicen que eso no va a ocurrir ni en broma. Vamos ahí, seguimos un poco... Yo creo que vamos a seguir arrastrando, ¿no?, esa duda, incluso después de esta reunión. Sí, a mí una de las cosas que comentamos con el equipo, ¿no?, es la inconsistencia ahora mismo en los mercados, ¿no?, entre las palabras de todos los gobernadores de la Reserva Federal y lo que el mercado está poniendo en precio en cuanto a bajadas de tipo de interés en la segunda mitad del año, ¿no?, cuando todos los bancos, todos los miembros del Consejo de Política Monetaria de la Fed nos están hablando de tipos, en algunos casos, o para los más hawkish, tipos más altos de los que ahora mismo marca el mercado, y para los que son, digamos, menos hawkish, lo que está hablando es tipos de interés más altos por más tiempo, ¿no? Con lo cual ahí sí que me parece o nos parece que hay una inconsistencia, y hacemos bueno el lema, ¿no?, de no luchar contra la Fed, ¿no? Con lo cual somos cautos a la hora de aumentar la duración en las carteras o irnos a la parte, digamos, más larga de los bonos. Y en cuanto a cómo se las arreglará Christine Lagarde, pues es buena pregunta. La verdad que no me gustaría estar en su pellejo para nada, puesto que las previsiones de crecimiento para la eurozona son menores que en Estados Unidos. La previsión de inflación para Europa es más alta que las previsiones que tenemos para Estados Unidos durante todo el año 2023, y aún así el tipo, digamos, que el mercado fija como tipo terminal, o el tipo más alto al que pueden llegar, no llega al 3%, ¿no? Con lo cual se quedaría muy lejos de la inflación, digamos, que esperamos para el año 2023. Con lo cual el panorama es complicado para el Banco Central Europeo, además, y esto es algo que mañana empezaremos a tener alguna pista sobre ello. ¿Cómo van a reducir ese balance que tiene el Banco Central Europeo de bonos, que ha ido acumulando durante los años pandemia y prepandemia, sobre todo en un año en el que probablemente haya récord de emisiones por parte de los gobiernos para financiar todas las medidas que están llevando en contra de la inflación, ¿no? Se espera, creo que eran datos de Citibank, más de 300.000 millones de emisiones de bonos el año que viene, y esto se hará sin el soporte probablemente del Banco Central Europeo, con lo cual es un panorama bastante complicado para la renta fija europea y para Christine Lagarde en concreto. Y sigue siendo importante, si la Reserva Federal y el Banco Central Europeo empiezan a reducir sus balances, seguramente eso va a ser un viento en contra, no solo para las acciones, sino para los bonos. Digo para los bonos porque también hay, todo el mundo está como que renta fija, bonos 2023, ¿no?, que parece que ya es una inversión segura, y no, bueno, también puede depender eso de muchas cosas. Oye, Nahum, cuéntame un poquito las claves para invertir en 2023, vosotros lo que estáis mirando, cuáles son los sectores, las empresas favoritas, las que tenéis en portfolio, de las que más esperáis o de lo que más esperáis. Vale, varias cosas. Es verdad todo esto. ¿Dónde está la renta variable con respecto a la posibilidad de inversión en otros activos, fundamentalmente renta fija y preferencia por el cash? Pues claro, si en los depósitos ya te están ofreciendo un 1,5%, un 2%, es una rentabilidad que no se ha dado en los últimos años y hace atractivo el cash. Eso por un lado. La renta fija también, con estas subidas de tipos, pues empieza a ofrecer unas rentabilidades importantes. Para un inversor americano, el tener el 2 años casi al 4,5%, pues también es una rentabilidad importante que reduce mucho la prima entre renta variable y renta fija, y por tanto hay que introducir el binomio rentabilidad-riesgo en estos momentos. Ahora bien, ¿es atractivo invertir en renta variable para el año que viene? Vuelvo a lo mismo. Aquí hay un driver macro clarísimo, que es la inflación, y si la velocidad con la que subió la inflación es la misma a la que baja, yo creo que las bolsas van a volar en el 2023, que no es lo que están diciendo la mayoría de las gestoras grandes y de los bancos de inversión grandes, que están mucho más cautos a la hora de pronosticar hacia dónde se dirige la renta variable, tanto americana como europea, en el 2023. Dicho esto, por aportar datos, por ejemplo, el Eurostoxx va a cerrar, los beneficios del Eurostoxx van a cerrar un 40% más arriba
en el 2022 que en el 2019, cuando el Eurostoxx está cotizando prácticamente a los mismos niveles que pre-COVID. Eso quiere decir que gran parte de la estimación de caída de beneficios empresariales para el 2023 está más que recogida en el nivel actual de la bolsa. Y, por tanto, pues también desde un punto de vista micro, pensamos que es verdad que vamos a pasar por una recesión, pero mirando a los fundamentales un poco más de largo plazo, creemos que la bolsa está en estos niveles atractiva. Sectores. Evitaríamos ahora mismo cualquier tipo de sector relacionado con consumo, tanto consumo básico como consumo discrecional. Todo el soporte de crecimiento del consumo del 2022 lo ha soportado el consumidor. La barra de pan ha doblado, una inflación del 100%. Entonces, el consumidor llega a un momento que no aguanta, tirado de las ayudas que ha habido post-COVID, de algo de ahorro, pero ya no aguanta más. Entonces, eso para consumo básico, consumo discrecional todavía mucho más. Si además sumamos lo que he comentado antes de exceso de inventarios, creo que todo lo que está relacionado para el consumo los próximos meses habría que evitarlo. Industrial lo mismo, industrial ha aguantado fenomenal, también ha habido, se da la circunstancia de que sectores como industrial, como consumo, han incrementado más los ingresos que los beneficios. Han soportado un nivel de costes importante, de inflación, pero han podido incrementar precios de una manera importante y se ha pasado al consumidor final. Eso para el 2023 no tiene soporte. Sectores en los que estaríamos, estructuralmente siempre estaríamos en farma y salud y en infraestructuras. Son sectores que navegan muy bien en cualquier circunstancia de mercado. Es verdad que en un rebote importante de mercados probablemente farma se quede un poco más atrás, pero creemos que tiene unas perspectivas notables en el largo plazo. Y luego sí, tocaría. La verdad es que no es muy acorde con una situación de recesión, pero hay que seguir teniendo petroleras en el nivel en el que están, incluso con niveles de petróleo a $70, hacen unos beneficios récord. Y creo que la estimación de break-even, de free cash flow break-even para las petroleras, es decir, en dónde tendrían que empezar a reducir su retribución al accionista vía dividendos y vía recompra de acciones, está con un petróleo a $50 el barril. Por tanto, todavía tiene un margen importante. También en bancos vemos que este incremento de spreads tiene todavía algo de tirón. Iríamos viendo nicho por nicho sectorialmente para ver qué se puede ir cogiendo. Incluso en tecnología, un Amazon de la vida que ha recortado un 50% y todavía el e-commerce pues nos parece que es un win-win, pues puede ser una apuesta fácil en la que volver a entrar. Al principio de tu comentario, cuando hablabas de la cautela que siguen mostrando muchas firmas y bancos de inversión, me ha venido a la cabeza también el hecho de que muchos de esos bancos de inversión también están muy cargados de posiciones bajistas y evidentemente, claro, ahí tampoco quieren errar el tiro. En vuestro caso, Mapfre Gestión Patrimonial, Ismael, ¿qué recomendáis? Y tú personalmente también como gestor y como selector de fondos. Sí, pues por la pata de renta variable bastante alineados, ¿no? Con el sector de salud, infraestructura, nos parece un lugar, pues que unos sectores que tienen crecimientos, digamos, no son de los más desorbitados, pero sí que tienen características defensivas que nos encajan para el entorno macroeconómico que pensamos o dibujamos puede ser más factible para todo el año que viene. Ahí hemos tenido bastante actividad recientemente, junto con algo, digamos, que compensa esa parte defensiva, que es algo en el sector bancario o algo en el sector energía. Bueno, nos comentaban algunos de los gestores de fondos en los que invertimos, ¿no? Que por debajo de, cuando el barril baje de los $60, empezarían a replantearse ciertas posiciones en petroleras o energéticas, pero que por encima de 60 están bastante cómodos con hasta un 20% del fondo en este sector, ¿no? Y principalmente en renta variable, como digo, bastante cautos. Es verdad que ha corregido bastante en las valoraciones, es verdad que todavía el consenso de analistas esperan crecimientos del 5% para el año que viene, aunque la mayoría de ese crecimiento se darán en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, pero por ahora, como decimos, preferimos ser cautos en renta variable. Y en renta fija,
lo que nosotros vemos como una oportunidad es aprovecharnos de la inversión de la curva. Es decir, tienes tipos más altos a 2 años que los tipos a 10 años, con un menor riesgo de duración. ¿Para qué, digamos, ampliar duración ahora mismo? No tiene sentido. En el momento en que esa inversión de la curva se deshaga, podríamos pensar en aumentar la duración, pero por el momento bonos corporativos por encima, con un rating por encima de BBB, que cotizan por debajo de la par y que tienen cupones bastante atractivos, es ahora mismo donde más hemos cargado las carteras en las últimas semanas. Oye, ya para finalizar, Nahum, sin citar al IBEX 35, has dado unos cuantos sectores o caballos ganadores, por decirlo de alguna forma, en 2023 que tienen mucho peso dentro del IBEX 35. Sí. Bueno, si la pregunta es si está barata la bolsa española, recientemente hemos estado, por ejemplo, en un viaje a Barcelona viendo compañías y la verdad es que yo creo que las compañías españolas, muchas de ellas, no han estado tan baratas desde que se empezaron a conocer las small y mid caps españolas hace más de 25 años, con la diferencia de que ahora son compañías mucho más consolidadas en negocio y mucho más consolidadas financieramente. Y hay en todos los sectores, en todos los sectores. Pues se habla de Pharma, pues sí, Grifols de la vida está muy endeudada, pero tiene un negocio oligopolístico atractivo. Rovi también tiene una situación que no tiene nada que ver con el negocio que tenía hace 10 años y como distribuidor de Moderna a nivel mundial, pues tiene ahí un negocio también cautivo importante. Eso en Pharma, pero bueno, nos vamos incluso, no sé, a Real Estate, que es lo que más ha sufrido este año. Las Socimis, un colonial de la vida, está con niveles de ocupación en París al 100% y creciendo rentas, porque claro, las rentas crecen con la inflación. Bueno, pues hay compañías españolas ahora mismo a un nivel realmente atractivo y es para mirarlas, muchas de ellas, sí. Nahum Sánchez, director de renta variable en Gestifonsa, Ismael García Puente, selector y gestor de fondos en Mapfre Gestión Patrimonial. Ha sido un gran placer, una vez más. Muchísimas gracias a los dos, un fuerte abrazo y que vaya bien este martes. Hasta la próxima. Venga. 12:48 de la tarde, nos espera ahora José Luis Herrera de Banco Big. Le vamos a preguntar, claro, por el euro, el dólar, la libra, qué podemos esperar tras el dato de inflación, los tipos de interés, cuáles son los posibles escenarios en los que se pueden mover este tipo de activos, por supuesto, niveles a vigilar, SP500, IBEX 35, DAX, y también le quiero preguntar un poco cómo hay que interpretar el hecho de que Goldman Sachs se haya convertido ya en el primer accionista tanto en el BBVA como en el Banco Santander, desplazando de esa primera posición a BlackRock, aunque en principio la interpretación también parece bastante sencilla. Goldman Sachs apuesta por la banca española en 2023. Hacemos una pausa y enseguida lo miramos. Hasta ahora.